Mi nombre es Norberto Cicero Villalba, presidente de la Asociación Buscadores de Plenitud, y os doy la bienvenida. Te invito a visitar nuestra página web www.buscadoresdeplenitud.com, donde tenemos material relacionado con el trabajo ontológico desde el coaching, la psicología y también desde la espiritualidad y las terapias alternativas. Recuerda que nuestro correo electrónico es contacto@buscadoresdeplenitud.com, donde puedes hacer las consultas que te apetezcan. Si te gusta este vídeo, coloca un me gusta, así como también deja un comentario en la parte de abajo del vídeo. Y por supuesto, suscríbete al canal. Hoy vamos a entrevistar a Jerry Giacoman desde La Paz, Bolivia, que nos va a comentar qué son las regresiones a vidas anteriores. Pero primero te voy a contar un poquillo sobre Jerry. Jerry Giacoman es maestra y terapeuta en terapias de regresión. Empezó este camino espiritual hace 15 años con más de 25 estudios en diferentes áreas, desde las filosofías como la cábala hasta el reikido. En el 2017 encontró en una sesión de regresión personal su pasión por la misma, llegando a especializarse en regresiones cuánticas con la técnica de Quantum Healing Hypnosis Technique. Desarrolló 15 técnicas de resolución para conflictos de vida presente, los cuales son muy efectivos para sus clientes. Actualmente realiza cursos y terapias presenciales y online de regresión en 3 niveles a diferentes partes del mundo. En el año 2018 abrió el Centro Holístico Flor de Vida Jerry Giacoman, el cual actualmente cuenta con diversos terapeutas especializados en diferentes áreas desde el punto de vista holístico e integral, con el ánimo de siempre brindar ayuda a los demás. Actualmente desarrolla su vocación de servicio hacia la humanidad a través de sus cursos y terapias, desde sus habilidades con el entusiasmo por dar siempre su 100%. Vive en La Paz, Bolivia. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Jerry Giacoman. Muchas gracias, Norberto. Un gusto, un placer estar aquí en tu hermoso canal. Admiro mucho lo que haces y gracias por esta oportunidad. Pues gracias a ti por habernos brindado tu tiempo, ¿sí? Con estas diferencias horarias que tenemos entre Bolivia y España, para poder compartir con las personas que nos ven, ¿sí? Estos conocimientos tan ricos y tan interesantes. Así que voy a ir directamente a la primera pregunta, si te parece bien. Claro que sí. Para empezar, vamos a analizar primero la palabra regresión. La palabra regresión significa regresar, pero ¿a dónde vamos a regresar y para qué vamos a regresar? ¿Qué beneficio vamos a tener al regresar y a dónde? Bueno, la terapia de regresión, las sesiones de regresiones, sirven para que tú vayas desde tu inconsciente, subconsciente, a un lugar de una vida pasada. A una vida pasada, no sabemos la época, no sabemos la fecha, pero es tu ser superior, es tu mente la que te va a llevar a una vida pasada. ¿Para qué? Para que tú en esa vida veas lo que ha sucedido y te des cuenta de los errores que cometiste ahí o de las virtudes que puedes tener ahí, es muy importante que las recojas a esta vida. Las virtudes se las recogen a esta vida y los errores se los ve, se los aprende y se los soluciona en la misma regresión. La regresión sirve más que todo para sanar algo de esta vida. Si tú estás con algún conflicto, alguna preocupación muy profunda y no sabes de dónde viene, no sabes por qué te sucede eso con tal persona, no sabes por qué tienes esa afección física, o no sabes por qué sientes ese vacío aquí, o el sufrimiento con tu madre, con tu padre, bueno, lo importante es que tú tengas bien claro qué quieres sanar, ¿sí? Y cuando vienen los clientes, me dicen, bueno, a mí me pasa esto, tengo este vacío, tengo este dolor, esta pena. Nosotros, con la regresión, pues vamos a la vida donde tú has vivido eso, esa misma sensación, esa misma emoción, o con esa misma persona. Y vemos qué sucedió ahí.
¿Por qué estás con ese conflicto? Y vemos toda la historia y es increíble, la historia se presenta de una manera impresionante. Vemos la historia que sucedió y entiendes qué había sucedido con esa persona, por qué ella se comporta así contigo o por qué determinada situación. Y al ver el origen en otra vida de esta situación, pues es inmediatamente donde se realiza la resolución. Y dices, ahora ya entiendo por qué me dolía tal parte del cuerpo. Ahora ya entiendo por qué esta situación con tal persona. Ahora ya entiendo por qué mis emociones. Entonces, ya al salir de la vida pasada, hacemos en mis terapias, en mis regresiones, una especie de resolución con lo que ha sucedido negativo, porque no puedo dejarte con esa sensación negativa. Entonces, en el bardo hacemos una resolución y ahí perdonamos y soltamos lo que haya podido suceder. Cosa que cuando tú ya despiertas, porque no estás totalmente dormido, pero cuando tú ya estás en el aquí y en el ahora, entiendes y dices, wow, ahora sí entendí, ahora sí ya sé por qué, y ahora ya sé qué hacer y qué actitud tomar ante determinada situación o determinada persona. La regresión sirve para sanarte, para aliviarte ese sentimiento, emoción y para entender y comprender y vivir tu vida con más soltura. Es muy importante una terapia de regresión. En muchas culturas como la hindú, la regresión se venía usando desde mucho antes. Era muy importante una terapia de regresión. ¿Por qué? Porque ellos sabían que nosotros nos reencarnamos, constantemente estamos reencarnando en esta vida. ¿Y por qué es importante la reencarnación? Porque sería muy injusto que si tú cometiste errores en esta vida y te mueres, ya no tengas otra oportunidad para reivindicar tu error. Entonces es importante la reencarnación. La reencarnación es para volver a esta vida o a disfrutarla o a reivindicar errores, ¿sí? Pero lo importante es la vida presente. Y era importante que los hindús en épocas antiguas usaban mucho la regresión para entender su presente, para entender su vida, para entender sus actitudes, y lo usaban como algo muy espiritual además. Lo usaban como algo muy profundo que era importante y necesario para el desarrollo espiritual de la persona, porque para eso estamos aquí, para un desarrollo espiritual. Y ellos lo usaban muchísimo, los Patanjali, que es Patanjali, estamos hablando de siglos antes de Cristo, ¿no? Y ellos usaban mucho esto. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que con el tiempo, nuestra iglesia, la iglesia católica y muchas otras han empezado a bloquear esto, ¿sí? Se fue aboliendo esto como si no existiera, como si fuera un tabú, como si fuera un pecado. Y lamentablemente no es ningún pecado, es una necesidad importante del ser humano, entenderse, comprenderse, saber por qué está pasando por esa situación. Entonces, la regresión te ayuda mucho espiritualmente a crecer, porque al soltar, comprender, sueltas tu espíritu. Ya no tienes ese nudo, ya no tienes esa mochila, esa congoja. Te ayuda a resolver, te ayuda a entenderte, te ayuda a comprenderte. Pero por supuesto, para esto la regresión tiene que estar muy bien guiada. ¿Sí? Yo para entrar a las terapias de regresión, aprendí la regresión convencional, vida pasada y listo. Pero después me di cuenta que había muchas otras cosas más que había que resolver. No solamente era ir a ver la vida pasada, había que resolver esa emoción negativa en la misma regresión. Hay mucha gente, muchos terapeutas que solamente hacen ver la vida pasada y los hacen volver, pero no hay la resignificación, no hay el darle un nuevo significado a eso. Entonces, lo que yo he desarrollado es esa pequeña parte tan importante que es soltar y perdonar en el bardo. Bardo es después de la vida pasada, pues nos vamos al bardo y ahí es donde soltamos todo lo negativo, nos limpiamos para recién volver a esta vida. Eso es lo que yo enseño en mis clases, por ejemplo. Es muy importante hacer eso. Por eso es que el paciente cuando termina la regresión no se queda con esa sensación. Porque hay muchas personas que me dicen, ¿y si me quedo allá? Posible, no se puede quedar allá. Lo que sí puede suceder en una regresión es que se traiga la emoción negativa. Pero esa es una regresión mal guiada. No podemos dejar con esa emoción negativa. Tenemos que soltar, resignificar y perdonar. Ahí recién la regresión está bien hecha. Y para eso sirve una regresión. Regresar a momentos dolorosos en general. Momentos que nos han
tenía un conflicto en nuestra alma, se ha pegado a nuestra alma como un conflicto tan interno que lo hemos traído a esta vida. Y la regresión sirve para ir a desatar ese conflicto de esa vida y que estés libre y entiendas. ¿Sí? Y para eso se usa el subconsciente. Nosotros trabajamos desde el subconsciente. Es una hipnosis en el estado teta. Ahí es donde se trabaja. ¿Sí? Entonces, esa es una regresión. Para eso sirve una regresión a vidas pasadas. Ver, entender y solucionar y soltar y perdonar. Eso es lo más importante en una regresión. Bien, las herramientas que nosotros usamos, que se utilizan en una regresión, son la hipnosis. La palabra hipnosis viene del griego, que significa sueño. En la hipnosis a regresión a vida pasada, no siempre estás dormido. En general, no estás dormido. Ya cuando realizo yo la técnica de QHHT, Quantum Healing Hypnosis Technique, ahí la regresión es un poco más larga y ahí es donde posiblemente el paciente no se acuerde. Ahí entra en una hipnosis profunda donde no está dormido. Está solamente hablando, pero no está consciente, pero sigue hablando. ¿Sí? Es su subconsciente el que está actuando a través de él. Entonces, se utiliza la hipnosis, pero mucha gente piensa que la hipnosis es estar totalmente dormido y que no se va a acordar de nada. No es así. La hipnosis es cuando trabajas desde el subconsciente en el estado teta, y en el estado teta es donde tú estás alerta, pero al mismo tiempo te estás dejando llevar por la imaginación. El estado teta utiliza lo que es la imaginación, el sentimiento, el pensamiento, pero en un estado profundo de relajación. Y mucha gente me dice después de la sesión, me dice, pero me acuerdo de todo lo que he visto, me acuerdo de todo lo que he vivido. Y le digo, está perfecto, porque también esta época es una época de estar despiertos. Necesitamos estar despiertos. Yo les digo, cuanto más te acuerdas, mejor, porque necesito que tú lo veas, que tú seas el que interprete, que tú seas el que hable. No me dejes a mí la interpretación. Yo no la voy a interpretar. Yo no trabajo de esa forma, ¿sí? Yo dejo que sea el paciente el que vaya a su experiencia, la sienta, la viva como él está viviendo, y lo único que yo hago es guiar. Si, por ejemplo, en la hipnosis, en una vida pasada se va a una catarsis, que la catarsis es cuando hay emociones fuertes, pues yo tengo que estar preparada para saber cómo puedo paliar o calmar esa catarsis. Pero es la hipnosis, se utiliza la hipnosis desde el subconsciente y desde el estado teta. Son las tres herramientas importantes que yo utilizo para hacer la hipnosis. ¿Sí? Para hacer la terapia de regresión. Aparte de que, bueno, físicamente tiene que ser un ambiente cómodo. Mi maestra de regresiones cuánticas nos decía, mejor si es una cama. Difícilmente en un consultorio vamos a tener todos una cama, pero sí hay un sillón cómodo o una camilla cómoda. Igual funciona. Lo importante es la intención del terapeuta. ¿Sí? Mi intención tiene que estar netamente ligada a la ayuda incondicional y amorosa al paciente, porque eso también explico en los cursos, ¿sí? Si la intención es, o mi intención está manchada con juicio hacia el paciente por su apariencia o por lo que me contó, pues voy a interrumpir. La herramienta principal también que se usa es la neutralidad del terapeuta hacia el cliente. Son cuatro herramientas importantes que no son físicas, son simplemente es la intención y utilizar correctamente la mente del paciente, porque nosotros los terapeutas irrumpimos en el inconsciente del paciente y tenemos que hacerlo con respeto, tenemos que hacerlo con amor y con los pies descalzos, digo yo, porque es un área sagrada. La mente del cliente es sagrado. Tenemos que respetar lo que él está viviendo, lo que él está sintiendo. Entonces, son esas herramientas que se utilizan en una sesión de regresión, ¿no? Bien, los puntos centrales a trabajar en una regresión a vidas pasadas son sentimientos, emociones, actitudes o relaciones conflictivas.
Cualquier emoción conflictiva, sentimiento de dolor, sentimiento de culpa, sentimiento de angustia o depresiones profundas, situaciones que pues para cualquier ser humano son situaciones incómodas, son los elementos esenciales que tenemos que ir a soltar en vida pasada, porque esto lo estás volviendo a repetir. Eso se llama karma. El karma es repetir cualquier situación negativa, emoción o actitud que hayas tenido en vida pasada para que tú puedas volver a vivir en esta vida lo mismo hasta que tú lo resuelvas. Y como es karma, pues es algo negativo, es algo doloroso. Entonces ese es el punto crucial para una persona, porque la persona tiene que evolucionar espiritualmente. Y esto te hace evolucionar espiritualmente porque sueltas. Las regresiones a vidas pasadas te ayudan al 100% en tu día a día. ¿Por qué? Porque vas a soltar precisamente esas emociones, esos sentimientos, esa relación con esa persona conflictiva, vas a soltarlas. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de últimamente me han venido unas personas con conflictos con sus parejas, con sus esposos. Peleaban, discutían, y bueno, estas 4 personas que vinieron así seguiditas. Y me dijeron, ¿por qué me peleo tanto con él? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué tanto odio? Si había tanto amor y ahora no nos entendemos. Fuimos a vida pasada, ¿sí? Y bueno, lo interesante que en vidas pasadas, pues se habían matado, ya sea como hombres, como mujeres, porque nosotros tenemos pues experiencias tanto masculino como femenino, tenemos eso. Y bueno, vamos a otras vidas y resulta que se mataban. En una vida uno mató al otro, en otra vida otro mató al otro, y en otra vida otro mató al otro, ¿sí? ¿Qué sucede? Ahí la persona está viviendo esas experiencias en las regresiones, me está matando, y en la siguiente vida yo lo maté. Por ejemplo, en una de esas se dio cuenta de que ella primero lo había matado a él. Entonces, ahí en el bardo le hacemos pedir perdón, ¿sí? Yo le hago pedir perdón, perdóname por haberte matado, no era mi intención o lo hice inconsciente y ahora entiendo por qué tú me tratas así. Porque quería, bueno, por supuesto, tantas vidas así haciéndose daño en esta vida, quería vengarse, pero no lo tenía consciente a la pareja. Entonces, ¿en qué cambió en su día a día? Pues ella, al entender todo esto, dijo, ya entiendo que yo tengo que aceptarlo y perdonarlo como es y soltar, porque yo fui la que causó eso. Ahora voy a tener una mejor relación con él y cuando él quiera atacarme, yo voy a entender que es su rabia y lo voy a entender y lo voy a soltar y lo voy a perdonar y vamos a hablar esto con él para que él también entienda. ¿Sí? Entonces te ayuda en todo porque puede suceder esto, por ejemplo, con esta sola persona, la pareja, pero también puede suceder con personas de tu trabajo. También puede suceder con tu padre, con tu madre. Por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo una autorregresión que me hice. Me ayudó a soltar muchas cosas con mi madre. Yo tenía muchos conflictos con mi madre. Y cuando me hice esta autorregresión, entendí tan bien la situación que yo dije, aquí voy a soltar y voy a dejar que las cosas sucedan porque ya entiendo por qué mi madre es así conmigo. Y la empecé a amar, pero incondicionalmente después de haber sido como enemigas. Bueno, la empecé a amar y mi día a día cambió porque ya vi la vida de otra forma, con más entendimiento, con más amor incondicional y entendiendo de que las personas no han venido a lastimarte. Simplemente es una oportunidad para que tú sueltes y perdones. Ese es tu día a día. Eso es lo que todos los días tienes que hacer. Entender la situación no entender al 100% lo que esa persona está sintiendo, simplemente soltar y decir, por algo está sucediendo esto con esta persona, la suelto, la perdono y yo vivo así tranquila y en paz. Para mí el perdón es lo más importante en una regresión. Y por eso he implementado esto en el bardo, en las regresiones. Como les comentaba, para mí ha sido mágico las regresiones. Bueno, yo había un tiempo en que andaba en una depresión muy, muy profunda porque tenía conflictos muy fuertes con mi madre. Yo no entendía por qué ella se comportaba así con mi hija.
Resulta que ella se la apropiaba, me hacía la guerra en contra mía, ¿no? Ponía a todo el mundo en contra mía para ella apropiarse de mi hija. Bueno, yo como madre pues quería defenderme y entender qué estaba sucediendo. Bueno, lo que sucedió es que un día yo estaba leyendo los libros de Brian Weiss, ¿sí? Y en uno de sus libros, no me acuerdo en cuál, pues dice que él tenía una autorregresión en audio. Y empecé a buscarla en internet y la encontré. Entonces dije, bueno, no tengo mucho que hacer ahorita, entonces me pongo a hacer, pero yo no tenía la intención de ir a buscar nada. Yo lo hice más que por curiosidad. Al principio me dio miedo porque no estaba preparada, yo recién estaba entrando a este campo. Y bueno, al final dije, bueno, lo hago. Y puse la autorregresión, el audio de Brian Weiss, y empecé a irme, pues dejé que mi imaginación se fuera donde tenía que irse. Y ahí me fui, les voy a contar un poquito más a detalle, ¿sí? A una ciudad en Europa, en la época medieval. Y yo tenía a mi mamá y tenía a mi hermanita pequeña. Y mi mamá era una doméstica, ¿sí? Era una empleada de casa, hacía servicios a una familia. Y nosotros vivíamos en la casa de esa familia, en el ático, en la parte de arriba. Y éramos muy pobres, pues mi mamá muy pobre, con una bebé, con mi hermanita y yo. Yo tendría más o menos como unos 5 o 6 años. Ahí me veía una niña muy pequeñita. Y sucedió algo con mi mamá, pues se la llevaron los policías, algo la acusaron de una forma injusta, y a mí y a mi hermanita nos botaron a la calle. Y bueno, yo veía todo eso, lo sentía más que visualizar, pero sentía la historia completa. ¿Y qué pasó? Cuando yo estaba caminando con mi hermanita en la calle, pues alguien me la arrebató y la perdí. Yo, una niña pequeña, había perdido a mi hermanita pequeña, al bebé. Y luego viene mi madre, me encuentra, no sé cómo, en la calle y se enoja conmigo porque había perdido a mi hermanita. Y era una guerra, una rabia contra mí y solamente vi ese pedacito. Nada más que ese pedacito chiquitito, debió durar unos 20 minutos, no recuerdo. Pero me quedé con una sensación impactante porque dije, ahora entiendo por qué mi madre la quiere recuperar a su hijita, que en realidad en esta vida es mi hija. Entonces, para mí fue un despertar, fue hacer un clic y entender por qué la desesperación de ella por tenerla. Y ahí entendí muchas cosas de por qué mi hija también era tan pegada a ella y era como su aliada y las dos en mi contra. Y dije, ¿saben? Ahora sí suelto. Ahora dejo que las dos pues disfruten sus vidas y hagan lo mejor que puedan y yo me mantengo aparte porque ahora entiendo por qué sucede esto con ella. Y me solté tanto que después ya dejaron de hacerme la guerra. Yo ya no respondía porque ya entendía, yo decía, está bien, enójense conmigo, fue mi culpa, si quieren verlo así, y listo, y lo solté. Para mí eso fue un despertar y ahí fue donde dije, si esto a mí me ayudó a entender a mi madre, que era el conflicto más grande que yo tenía en esa época de mi vida, pues tengo que hacer que otras personas conozcan esto y poder también ayudar. Entonces, después de eso fue increíble. Yo dije, quisiera aprender a hacer regresiones. Y estaba inclusive hasta pensando ir a Estados Unidos a pasar clases con Brian Weiss. Y pasó como un mes y un amigo me llama y me dice, hay una persona que está viniendo a dar cursos de respiración y de regresión. Yo decía, no puedo creer. Eso es precisamente lo que estaba buscando. Nunca había hecho yo cursos de respiración, había hecho un montón de cursos, pero no de respiración y menos de regresión, que era lo que yo tanto quería. Entonces ahí digo, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y tomé inmediatamente ese curso. Pero ¿qué pasó? Tomé ese curso y yo quería realmente ayudar a las personas, pero el curso en sí, la teoría, como que me quedaba un poco vacío, entonces yo le pedí a mi maestra, le dije, por favor, ¿puedo entrar a tus sesiones? Y ella me dijo, depende del paciente. Y todos los pacientes todos los clientes empezaron a decir, sí, que entre, no hay ningún problema, no veo ningún problema. Y ahí recién fue donde realmente aprendí a hacer la regresión. Después de tomar el curso, al día siguiente empecé a hacer sesiones de regresión, porque yo ya quería hacer, ya quería ayudar, encontré que realmente este era mi camino, esta era mi fuerza, porque a mí me había ayudado tanto que yo dije, necesito que esto lo conozca mucha gente más. Y empecé a hacer las sesiones de regresión, pues me fue muy bien.
Y luego ya empecé a especializarme. Yo decía, no debe ser solamente esto, también debe haber algunas otras cosas más. Y empecé a darme cuenta de que no solamente era ir a vidas pasadas, porque se va a vida pasada y bueno, resuelves, concilias, pero a veces te quedan todavía sentimientos en contra de tu padre, en contra de tu hermano, en contra del fulano, ¿no? Todavía hay eso. Entonces, ¿qué hice? Empecé a desarrollar 15 técnicas de resoluciones a vida presente. De estas 15 técnicas, hablo mucho de lo que es la sanación en el vientre, la sanación con los padres, que es muy importante, la sanación cerrando ciclos con parejas. Lo hice de una manera tan específica que es efectivísima, ¿sí? Son 15. Y después de eso, de trabajar con el paciente con 2 o 3 de esos, que son los más importantes, recién me voy a vida pasada. Y ahí entonces soltamos absolutamente todo y es ahí donde funciona tanto para mí, porque yo me quedo satisfecha con el trabajo, y para el cliente que está pues ya suelto de esta vida y de vidas pasadas. Y es un alivio que para mí es lo mejor que he podido hacer, la mejor decisión de mi vida es cambiar de profesión. Porque yo antes, originalmente soy abogada, pero ahí no encontraba la ayuda que yo quería, no encontraba las respuestas que yo quería. Y renuncié totalmente al derecho, a las ciencias jurídicas, y me dediqué a esto. Y aquí está mi vocación, aquí está mi fuerte, porque aquí veo que puedo ayudar a muchas más personas que con el derecho. Mi camino era ayudar desde otro punto de vista, desde otro lado, hacer que el paciente crezca espiritualmente. Materialmente, abogados hay muchos, pero muy pocas personas somos las que realmente hacemos esta labor de corazón y con entrega incondicional. Entonces, ahí está mi camino y es por eso que yo he elegido dedicarme a las regresiones. Los clientes son mis maestros. Todos los días tengo el privilegio de ver cómo no quiero morirme en otra vida, porque yo veo cómo se mueren arrepentidos de no haber disfrutado la vida, se mueren arrepentidos de no haber conseguido sus sueños, se mueren arrepentidos de no haberse dado una oportunidad con una pareja, arrepentidos de no haber hecho una familia. Bueno, son infinitas cosas. Yo al ver esto, yo digo, yo no quiero morirme así. Yo no quiero morirme con esa sensación de no haber hecho lo que realmente deseo hacer. Entonces, empecé a trabajar en mí y empecé a decir cómo tiene que ser mi actitud ante las personas. Y empecé a tener una actitud más amorosa, con más discernimiento, con más paciencia, ¿sí? Dejé de ser esa persona que era la que tenía que luchar en los juzgados, pues anulé totalmente, yo diría, mi ego. ¿Sí? Y esto lo aprendí mucho en Cábala. Yo digo, ya está casi disuelto, pero está ahí todavía, algunas veces sale el ego. Y el ego es el que te dice, resiéntete, enójate, mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando, mira lo que mira, tienes que reaccionar, mira cómo te van a hacer eso, ¿no? Ese es el ego, para mí ese es el ego. Y yo lo manejo. Cuando alguien viene y me insulta, por ejemplo, o alguien me dice algo que no me gusta, pues simplemente yo suelto y bendigo. Ese es mi aporte a mi día a día. Ese es mi aporte a la humanidad, mi comportamiento, mi actitud ante las situaciones, cualquier sea la situación que sea. Así en el planeta esté sucediendo algo, la guerra, la pandemia o la política, pues mi actitud la mantengo siempre íntegra. Es decir, no me dejo influenciar, acepto, bendigo y trato de que mi aporte sea con una actitud de serenidad, de comprensión, de calma, de amor incondicional. Y mi aporte también está, mi trabajo más que todo, está en ayudar a los otros. Y decidí abrir el Centro Holístico Flor de Vida en la ciudad de La Paz, porque aquí, bueno, en todas partes del mundo necesitamos ayuda, ¿sí? Y aquí no hay un centro como este, así especializado. Yo quiero que los terapeutas que trabajan conmigo sean especializados y se comprometan en su trabajo. También ese es mi aporte, también ese es mi día a día, de dar la oportunidad a otros seres que puedan dar sus dones, porque las personas que trabajan en mi centro ya tienen un don, que ellos no se animaban, por ejemplo, a hacer estas terapias o tenían muchas dudas, entonces yo les abro las puertas para que también es mi aporte.
¿sí? Ayudar a otros para que sean terapeutas. Y después ya, ahora que ya me siento más segura, más establecida en lo que yo estoy haciendo, ahí es donde también decidí hacer cursos para otras personas, ¿sí? Porque ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo explicar, ya sé cómo enseñar. Entonces yo les doy en los cursos, les doy al 100% todo mi conocimiento. No me guardo absolutamente nada. Pues un día ya no voy a estar y lo que necesitamos son más gentes capacitadas, preparadas para que nosotros podamos hacer este labor. No puedo quedarme yo con el conocimiento solita. Si yo aprendí esto y tuve la oportunidad de desarrollar técnicas, de abrir un centro, pues tengo que esparcirlo a todas partes donde yo pueda. Por eso también mis terapias y los cursos son online. Todavía doy terapias y cursos presenciales, por supuesto, pero online pues funciona porque llega a todas partes del mundo. Yo he tenido alumnos desde Alemania, desde otras partes de Estados Unidos, de todas partes. Tengo mis alumnos, son de todo el mundo, ¿sí? Y cada curso pues es un alivio para ellos porque primero trabajamos en nosotros para que ellos sientan cómo es la terapia y después ya practicamos para otras personas porque ellos se convierten en terapeutas, se convierten en facilitadores para otras personas. Entonces, ese es mi trabajo, mantener una actitud donde yo incondicionalmente enseñe, que tengan la información. Mi actitud es pasiva, no me enojo ya con facilidad y si algún sentimiento negativo viene hacia mí, pues lo vivo, ¿sí? Lo vivo, pero lo transmuto casi inmediatamente. Eso también aprendí en la Cábala, ¿sí? Y transmutar, pues por eso tantos cursos, tantas cosas. Yo tengo como más o menos como unos 30 títulos en todo, 25, 30, y aprendí de todo. Y todos me sirvieron. De todos saqué, esto sirve, esto sirve, esto sirve. Y bueno, eso es en lo que me he convertido ahora, en esta persona que quiere ayudar y facilitar y dar todo de sí para los demás. Ese es mi comportamiento, esa es mi actitud, ese es mi día a día. Amar incondicionalmente al planeta, amar incondicionalmente al ser humano y amarme a mí, por supuesto. Entonces, ahí está mi aporte. ¿Cómo se realiza una regresión? La técnica, el grueso. Primero, la persona me contacta, por supuesto, y dice, quiero tener una terapia de regresión. Y yo le mando la información de los dos tipos de regresiones que yo realizo. Yo realizo dos tipos de regresiones. Una, yo le llamo regresión simple. Y ahí en esa regresión simple, lo que hacemos es revisar de los 15 puntos de resolución de conflictos de vida presente, ¿cuál necesita? Le mando esa información donde le explico cómo es la regresión simple y el segundo método que es la regresión cuántica, que esta es ya la que utilizo de QHHT. Y les digo, por si acaso la segunda incluye la primera, ¿sí? Eso no está escrito. Y me dicen, bueno, he decidido por la primera o por la segunda cita. Entonces, revisamos la agenda, agendamos y ya sea online o ya sea presencial, pues nos vemos ese día. ¿Y qué se hace? Lo primero que se hace es la entrevista. Yo necesito saber lo que le está sucediendo al cliente. Entonces, yo tengo un formato donde le hago determinadas preguntas. ¿Sí? Necesito saber cómo fue su infancia, su adolescencia, con su pareja, cómo fue con las parejas, en su profesión, si siente que está avanzando, si siente que está haciendo sus deseos, qué es lo que más le conflictúa. Necesito información. En ambas, en cualquiera de los dos métodos, necesito la información. La información es importantísima para un terapeuta, porque ahí vamos a ver qué necesita sanar. Y ahí en la regresión, pues vamos a buscar. Entonces, después de hacer esa entrevista que dura más o menos entre 1 hora, entonces le explico al paciente lo que va a suceder en la camilla. Cuando hacemos la resolución de las 15 métodos que yo he desarrollado, primero antes, si es conflicto con los padres, le explico, le doy una explicación todo de cómo funciona esta relación con los padres, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de no llevarse bien con ellos? Les explico mucho y esto saqué mucho de constelaciones familiares. Para mí, constelaciones familiares es una ciencia muy linda, una teoría muy linda. Realmente Bert Hellinger, que es el creador de constelaciones familiares, una persona sabia, concreta,
Y bueno, aprendí mucho de eso y les explico eso un poquito en la sesión para que mentalmente lo entiendan. Otra cosa que hacemos mentalmente también en la entrevista, si es que hay alguna enfermedad, pues utilizo un diccionario de biodescodificación y le explico qué emoción está en esa persona para que él pueda resolver mentalmente y con una mejor actitud su enfermedad, porque las enfermedades las podemos sanar, por supuesto. Y también si han habido abortos o si han habido cierre de ciclos con personas, hay un poquito de explicación mental. ¿Sí? Y a ellos les ayuda muchísimo, muchísimo. Y también utilizo un poquito de otra metodología que es numerología. La numerología para mí es también otra cosa importante porque le enseña al cliente a conocerse. Y eso es importante, que el cliente se conozca y se acepte así, pero que cambie de actitud. Después de hacer todo eso, pues ya le digo lo que va a suceder en la camilla. Eso lo hacemos en la mesa. En la camilla le digo, lo único que tienes que hacer es relajarte y dejarte llevar por tu imaginación. ¿Por qué por la imaginación? Porque la imaginación es un portal para la regresión. Y la imaginación contiene todo lo que es el estado teta, que es donde nosotros trabajamos, ¿sí? Y le explico qué va a suceder, que se tiene que relajar, que se tiene que calmar, que recuerde que está aquí en el presente y que solamente vamos a ver una historia. Que puede que en la historia no le guste mucho, pero que no se preocupe, que está a salvo, que todo está bien. Bueno, una explicación. Luego se echa el paciente y le induzco a la relajación, ¿sí? Hay un método que yo tengo que no es muy complicado, no es muy largo, es muy práctico, pero le inducimos a la relajación. Y de ahí empezamos a trabajar en los puntos necesarios, cualquiera de los 15 que ya hemos escogido, empezamos a trabajar en esos puntos. Y luego de trabajar y de soltar esos puntos de vida presente, pues recién nos vamos a una vida pasada. Ahí también es otra inducción, otra forma en cómo se lo hace, y el cliente se va a la vida pasada y yo le guío. ¿Sí? Lo que yo hago es no tocar al cliente, no lo puedo tocar. Yo una vez, cuando el paciente entró en catarsis, lo toqué para calmarle un poquito el brazo y sentí un dolor, pero profundo, porque me estaba conectando con esa energía, y yo tengo que estar neutra, no puedo tocar al paciente. Entonces yo respeto lo que está sucediendo en la historia, eso es muy importante. Yo no puedo emitir juicio. El cliente me está diciendo que está viendo un árbol verde o un árbol azul o un árbol amarillo, yo respeto y digo, es un árbol amarillo, perfecto, cuéntame, ¿qué más hay? No me digo, no, los árboles amarillos no existen y empiezo a juzgar al cliente. Jamás, jamás se hace eso, se respeta. ¿Sí? Entonces yo respeto todo lo que él me está contando con amor, lo guío y después de que ve su vida pasada, lo llevo al bardo. ¿Sí? En el bardo es donde perdonamos, soltamos, conciliamos con lo que ha sucedido. Y luego, si es la segunda opción, que es la quantum, la regresión cuántica, entonces ahí hablamos con su ser superior. Y es una experiencia hermosa, maravillosa. Y bueno, si la persona, si el cliente medita mucho, es muy espiritual, pues su regresión cuántica es fantástica, es fabulosa, porque sus maestros lo llevan a un lugar o a una experiencia totalmente diferente de esta vida. Pueden llevarlo a otros planetas, pueden llevarlo a otras experiencias, es decir, y se conecta con una sabiduría tan profunda y tan amorosa que tenemos respuestas que nuestra cabeza no nos puede dar. ¿Sí? Son ellos, los maestros superiores, los que dan la respuesta, no tú. Es como cuando Brian Weiss escribe este libro, Muchas vidas, muchos maestros, cuando él se conecta con esos maestros superiores, es exactamente lo que se hace en una relación cuántica, conectar con ellos, pero ya buscándolos. Hay personas que, como les digo, lo hacen muy fácil y hay otras personas que todavía son mentales, que aún están ahí. Si es la regresión cuántica, pues nos vamos donde los maestros y después le preguntamos por qué les llevaron a eso y qué tiene que hacer. Si es la regresión simple, simplemente después del bardo, pues ponemos a la persona de la vida pasada al frente, charlamos con él, hacemos algunos compromisos de no volver a hacer lo mismo y lo enviamos a la luz. El enviar a la luz también es muy importante. En una de las 15 resoluciones a vida presente está el conciliar con seres desencarnados, ¿sí? Con personas que no te pudiste despedir, con personas que hay un duelo que no cerraste, o con personas que tal vez se han suicidado, pues vamos y también soltamos con eso. Esa es una de las 15. Y después de todo eso, bueno, ya lo traemos, ya lo induzco para que se venga
a la vida, al aquí y a la ahora. La persona abre los ojos y ahí yo les digo, un poquito reforzamos lo que hemos sacado de la regresión, cómo te sientes, y bueno, ahora ya sabes que tienes que hacer esto, 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 y listo, nada más. Y ahí es donde nosotros ya terminamos la sesión y bueno, para mí la satisfacción y para ellos ver sus sonrisas, ver que me dicen estoy liviano, he sacado tantas cosas, me siento que, que ya no tengo esa mochila. Sí, yo tengo muchos testimonios de gente que yo les dije, que me decían, bueno, ¿puedo hacer un testimonio para ti? Yo les digo, por supuesto, después de la regresión, les hago hacer sus testimonios que están en mi canal de YouTube. Para mí esa es la satisfacción más grande que existe, el ayudar a otros. Y esa es la forma en cómo se realiza una regresión, la técnica de regresión. El mensaje que yo les quiero dar a todos ustedes es que se animen a hacer una terapia de regresión. Como les decía en un principio, esta es una técnica de liberación espiritual. Necesitamos que nuestro espíritu esté íntegro, limpio, bonito, para que nosotros volvamos al hogar. ¿Sí? Y las terapias de regresión te ayudan muchísimo. No tengan miedo porque no se van a quedar allá. No tengan miedo porque es algo, un tabú o es algo de otras dimensiones oscuras. Nada de eso. Esto es totalmente espiritual, es totalmente hacia la luz. Y te va a ayudar a guiarte, a ir hacia la luz, tanto en esta vida, traer el cielo a la tierra en ti y de ahí transformarte, hacer esa alquimia de esa piedra fosilizada con sentimientos duros, emociones duras de tanto tiempo, hacer la alquimia. Yo le llamo la alquimia del alma. Y la alquimia del alma es convertir esa piedra dolorosa en oro. Y eso hace una regresión. Te conviertes en oro. Te conviertes en esa persona libre. Puedes hacer 1, 2, 3 sesiones. Yo generalmente hago una sola sesión. Y con eso ahí se ve todo. Y no duden en que una regresión los va a ayudar. Si tenías dudas hasta ahora, pues yo te digo, no dudes, porque te va a ayudar bastante. Puedes contactarme para que yo te pueda dar una sesión online. He tenido regresiones de 4 horas o de 2 horas, que es la simple, online. Igual funcionan. Igual funcionan porque te ayudo a conocerte, te ayudo a entenderte, te ayudo a perdonarte si has tenido errores, te ayudo a entender que somos humanos y que tenemos derecho a equivocarnos. Te voy a ayudar mucho si es que tú te lo permites, ¿sí? Y yo les agradezco muchísimo a todos los clientes que yo he tenido porque me han enseñado a ser una mejor persona. Sin ellos yo no hubiera podido estar donde yo estoy. Entonces son ustedes los que a mí me hacen la maestra. Y ustedes también son mis maestros. Solamente contáctame y ten después tu sesión de liberación. Geri, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo, muchísimas gracias por los contenidos que nos has explicado con tanta calidez, con tanta calidad también, y obviamente, bueno, si queremos saber más, tenemos que contactar contigo. Durante toda la entrevista ha aparecido tus formas de contacto, ¿sí? Ya, Así que, qué lindo. así que bueno, yo personalmente animo a las personas de diferentes partes del mundo, porque ya nos ha dicho que puede hacer regresiones online, como también los cursos que los dicta online, pues os invito a que contacten con Geri Giacoman y vivan esta experiencia. Gracias a ti, Norberto. Gracias a la labor que haces, porque realmente necesitamos personas como tú para que nos hagan conocer, para que nosotros podamos expandirnos a otros lugares, a ayudar en otras partes del mundo. Y gracias por pues esta iniciativa, que ese sueño, bendito sueño que tuviste para hacer estas cosas que haces realmente. Y estoy pues muy feliz de que nos hayamos contactado. Y bueno, pues yo estoy dispuesta, he tenido invitaciones para hacer regresiones presenciales, cursos de regresiones presenciales en México. Y bueno, pues si se puede hacer en España, si se puede hacer los cursos presenciales en otros lugares del mundo, pues también lo voy a hacer. Tengo visa al mundo, entonces cuando ustedes quieran voy a estar ahí. ¿Sí? Que así sea. Muchas gracias, Geri Giacoman. Gracias a ti, Norberto. Bendiciones. Chao a todos.